Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes novament al Cornellà Creació Fòrum. Per fi podem concloure l'edició del 2020. Ja saben que aquest acte estava previst pel 17 de desembre, però per l'esclat d'una nova onada de contagis es va haver d'aplaçar el dia d'avui. I per tant avui finalitzem aquesta temporada del Cornellà Creació, que es va veure aturada primer per la pandèmia i en posteriors ocasions per diferents temes de restriccions sanitàries. Avui comencem aquesta nova etapa, finalitzem una altra i ho fem, com sempre, carregada d'optimisme, que fa molta falta. Però també alhora sense perdre del nostre horitzó tots els reptes que tenim per endavant, que són molts, i més durant aquests dies. I precisament d'això parlem avui. Els hi presentem un debat a tres bandes sobre emergència climàtica. I ho fem amb tres ponents de reconegut prestigi. Són el Mario Rodríguez, fins fa poquet director executiu de Greenpeace Espanya, i Mònica Araya, assessora independent en estratègies climàtiques. Els dos ens acompanyen avui físicament en aquest escenari de l'auditori i, en canvi, el nostre tercer ponent ens acompanya de manera telemàtica des de l'illa de Sri Lanka. Mohan Munasinghe, líder mundial en desenvolupament sostenible, participarà del debat a través de les plataformes digital. Una herència que ja queda a la nostra vida, en la nostra vida més quotidiana, herència dels confinaments, de treballar des de casa, del teletreball. D'aquesta manera el senyor Rodríguez i la senyora Araya exposaran els seus punts de vista des del nostre escenari i el senyor Munasinghe ho farà des de la nostra pantalla. Vostès podran seguir les seves intervencions a través del nostre servei de traducció simultània. I tot plegat es portarà a terme, com és habitual, després del dinar. Per tant, bon profit i gaudeixin d'una bona conversa. Fins aquí una estona. Gràcies. Climática y presentamos primero a nuestros invitados que nos acompañan aquí in situ físicamente. Mario Rodríguez Vargas, quien será el responsable de coordinar este debate, ha sido hasta hace bien poquito director ejecutivo de Greenpeace España. Es actualmente director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales en la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES, donde ayuda a diseñar e impulsar una transición ecológica transversal que sume en positivo construyendo alianzas globales, fomentando políticas públicas y una mejor gobernanza climática que lo hagan posible. Por su lado, Mónica Araya, asesora independiente en movilidad eléctrica y en estratégicas climáticas para la descarbonización, aboga por un mundo sin tubos de escape. Es asesora especial de la iniciativa Champions Climate de la COP26 y distinguida compañera de la Fundación Climate Works, donde es asesora de la campaña global Drive Electric. También ha sido la cofundadora de Costa Rica Limpia. Mónica y también el señor Mario, por favor, suban al escenario. Un aplauso para ellos. Y conectamos ahora con nuestro tercer ponente, el señor Mohan Munasinghe, líder mundial en desarrollo sostenible, economía, energía y medio ambiente y asesor honorario principal del gobierno de Sri Lanka. Fue Premio Nobel de la Paz en el año 2007 y más recientemente, el año pasado, en 2021, ha recibido el premio Blue Planet Prize, considerado a nivel mundial un equivalente a un premio Nobel de medio ambiente. El señor Munasinghe nos acompaña, como ya les he dicho anteriormente, telemáticamente desde la maravillosa isla de Sri Lanka. Ahora, hechas las presentaciones, comenzamos el debate. Ayubowan from Sri Lanka, buen dia, greetings. Congratulations to Cornellà Creación Forum
for convening this panel on sustainability, and thank you for inviting me. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho España y lamento no poder visitarte hoy. For sustainable development, we need to harmonize the Sustainable Development Triangle and the 17 Sustainable Development Goals, which are holistic. So you have economy, society, and environment. Any topic like energy, for example, can be analyzed in this framework. Energy has to be economically least cost, socially affordable for the poor, and you have renewable energy for the environment. Next, let us look at BIGG, why unsustainable global systems might collapse unless we do this. You have per capita greenhouse gas emissions on this vertical axis, development level per capita income on the horizontal axis. In this framework, economy, society, and environment are not well balanced or integrated. And countries have grown along a curve like this. Rich countries are already exceeding the safe limit for emissions. Now, the first step is called green growth to balance environment and economy, as shown here. And rich countries can actually decrease their resource use through efficient technology, but continue to develop and have a good lifestyle. But for the poor and the emerging countries, they can follow the green growth tunnel path, which does not repeat the mistakes of the rich countries and follow the wasteful curve they do. So this is the two different paths for different groups of countries. And then you come to the BIGG path. Pro-poor and inclusive policies are added to green growth to balance the triangle, and that is called balanced inclusive green growth. It solves multiple sustainable development issues, and it works for food, water, and energy and other aspects. Then we have sustainable business, which can play a very key role in BIGG by catalyzing cooperation between civil society, business, and government to solve the problems of sustainable development. And business can also link sustainable consumers and producers, SDG 12, starting with pioneering consumers and producers, a small group. We can then expand that to the entire society. And that is what the forum and MIND should be doing, so that we have sustainable markets that spreads sustainable behavior throughout the economy, traditional markets for people, online markets for youth. And finally, we show you that climate action is much more effective. It is only 1 out of 17 sustainable development goals. So to make it more effective, we have to get decision makers to see climate change as a key element of an integrated national sustainable development strategy. So you take adaptation and mitigation and see the impacts on the traditional sectors of the economy, urban, energy, health, agriculture, and so on the poor and the vulnerable, and on ecological systems. So that is basically what I have to tell you in my opening statement. La verdad es que la presentación de Mohamed lo que nos permite descubrir, ¿no? Es en qué momento estamos ahora. Durante muchos años yo tengo no sé si la suerte o la desgracia de haber vivido toda la historia de la lucha climática desde hace 30 años, desde la cumbre de Río del 92. Hubo un momento en el que había que poner en la agenda, ¿no?, el problema, porque bueno, faltaban evidencias científicas. Era un tema que era ajeno a la cotidianidad. Ese tiempo ya ha pasado, el momento de la ciencia y el momento de ponerlo en la agenda política ya está. Yo que lo he vivido y que ha costado mucho, ya está. Yo creo que ahora viene el momento de los imperfectos y las imperfectas. Y voy a explicar qué significa esto, ¿no? Es el momento de la transición. La transición es un espacio complejo, porque nos movemos en los grises, y los grises, según quién, pueden ser suficientes o no. Pero lo importante es que los grises permitan avanzar. Cada uno lo hará a su manera y hay que integrar y empatizar.
Yo que vengo del activismo medioambiental, de la confrontación, de cuando había que evidenciar los problemas de otra forma, que ahora quizá se permita hacer de distintas maneras, creo que es un momento en que cada paso es importante, porque lo que es innegable, y como dice la ciencia, es que tenemos poco tiempo, hemos tardado demasiado, ¿no?, en darnos cuenta, desde los años 60 en que estaban las primeras evidencias. Ha pasado mucho tiempo, pero eso es una realidad con la que hay que vivir. Tenemos poco tiempo, tenemos que sumar y tenemos que cambiar, reinventar, reiniciar el sistema. Tenemos que ver cómo vamos a consumir la energía, cómo vamos a alimentarnos, cómo vamos a movernos. Bueno, en definitiva, un reto de dimensiones titánicas, ¿no? Y en este caso yo creo que más que esperar a dar pasos demasiado largos, es mejor dar pasitos cortos y reconocer a quien lo está dando el valor de hacerlo, aunque aparentemente pueda parecer que es corto o que no va en la dirección que tú quieres, ¿no? Yo creo que es un momento de buscar. Sé que esto es difícil de entender ahora, ¿no?, porque en un momento tan polarizado, tan crispado, ¿no?, con una guerra que ha empezado hace una semana, ¿no? Es difícil decir que es el momento de la gente que empatice y que tranquila, pero es la única vía. Lo dice alguien que ha estado batallando, ¿no?, con esto durante mucho tiempo, ¿no? Y en este ámbito, y ya voy a dar la palabra a Mónica, que seguro que tiene mucho que comentar, yo creo que ha llegado el momento de sectores que aparentemente jugaban un papel, podríamos decir, secundario, o que no estaban, por lo menos no estaban en el primer plano, ¿no?, importantes. El sector económico estuvo durante todo el proceso, es algo que yo por lo menos he convivido con él, los cambios que se están produciendo, la economía verde, pero hay un sector que para mí es clave en este momento, que es el financiero. Porque el sector financiero es el que va a marcar las tendencias de inversión a medio y largo plazo y es el que va a producir los cambios necesarios, la seguridad, ¿no?, de que esto va a evolucionar. Y por otro lado hay algo que no sé si yo creo que se puede compartir, y es en el ámbito europeo, no podría decir que global, y es que por primera vez se pone en la agenda política el tema y además hay dinero para hacerlo. Otra cosa es cómo se use y otra cosa es cómo se emplee y cómo se distribuya. Pero hay una cosa que sí que tengo clara, es que si esta transición no es justa, no va a evolucionar. La gente no se puede quedar atrás. Esto es algo que hay que cambiar también la mentalidad, es decir, todos tenemos que ser partícipes de esta transición y además no podemos dejar que la gente más vulnerable se quede por el camino. Y esto es algo que tenemos que ver, un pacto social, un pacto global de todos los sectores para que esto pase. Por conectar con lo que decía Mohan, ¿no?, yo creo que la ciencia ha hablado, está en la agenda política, ahora es el momento de actuar. Ya las palabras, no hay tiempo para seguir hablando, hay que hacer. Y cualquier paso es fundamental. Pues definitivamente que estamos viviendo momentos en los que a veces pensamos que no hay un compás, ¿no?, que no tenemos un libro donde nos van a decir cómo salir de donde estamos metidos. Y entonces, antes de entrar en el tema, a mí me parece que tenemos que recordarnos que lo que estamos viviendo es un momento muy humano en el cual es muy fácil desfallecer y sentir que lo que viene no nos deja muy empequeñecidos y que no hay nada que hacer. Entonces, parte de lo que yo quiero hacer es elaborar por qué, a pesar de la adversidad, a pesar de las incertidumbres, a pesar de todos los datos que tenemos desde la comunidad científica, ahora más que nunca es cuando tenemos que estar muy serenos y a la vez sacar valentía, porque definitivamente no es el momento de ser pasivos. Entonces, una de las cosas que he aprendido en estos años, he trabajado desde hace unos 25 años, empecé muy, muy joven en Costa Rica, he trabajado en otros países, en el sector privado, en el sector gubernamental, con activistas, con inversionistas, como decimos, inversores, como creo que dicen por estos lados. Es que nosotros necesitamos tener la capacidad de ir haciendo
varios cambios simultáneamente y tenemos que tener la capacidad de entender que nunca es el momento correcto, nunca es el momento ideal. Desde que yo tengo 19 años nunca ha sido el momento de hacer política verde, nunca ha sido el momento de hacer agenda verde porque había crisis fiscal, luego en el 2001 se vino la crisis de las Torres Gemelas, y la lista sigue y la lista seguirá. Entonces a veces tenemos como que tener la frialdad de ver que no podemos esperar a tener la agenda de sustentabilidad perfecta, con todas las ecuaciones resueltas, con a veces esta expectativa de solución que va a pasar todos los exámenes porque no existe. Entonces, una de las cosas que al menos a mí me ha servido para animarme, para además sentir que sí estamos haciendo avances muy concretos, es la tarea de entender qué podemos hacer a través de alianzas. Y en estas alianzas tenemos que tener la capacidad de que quepa la gente a pesar de que viene de sectores diferentes. Entonces, en mi campo, por ejemplo, que ha sido movilidad cero emisiones, una de las grandes tareas que tenemos en esta década es que no sea tabú en ninguna sociedad el hecho de que tenemos que abrir el calendario y ponerle, por ejemplo, fecha límite a la producción de ciertas tecnologías que nos están haciendo mucho daño. O sea, que nadie se escandalice, ni siquiera la gente del sector transporte se escandalice con la idea de que tenemos que hacer la transición a transporte terrestre que no use gasolina y diésel, y poderlo decirlo a un sector, por ejemplo, que trabaje produciendo esas tecnologías, poderlo decirlo a banqueros, poderlo decirle a activistas y entender cómo construir una alianza con cierta disciplina basada en la ciencia, y como decías, el tema de las finanzas es vital. Entonces, por ejemplo, en mi caso, he tenido con los años que aprender a que tanto cabe en esto una chica activista, impaciente, enojada, que ya siente que el mundo se está acabando, como alguien que trabaja en un banco y tiene que tomar decisiones financieras, y que no hay contradicción en crear alianzas, eso sí, con la disciplina de saber que estamos resolviendo, por ejemplo, en mi campo, movilidad cero emisiones. Eso no significa, hablamos del agua, con otras personas hablamos de la comida, no significa que vamos a mezclar todos los temas y hacer una estrategia que trate de resolver todos los temas a la vez. Un punto también ya para cerrar en esta primera ronda. Es muy fácil estar en desacuerdos, sobre todo ahora más que nunca. Entonces, yo creo que las personas que trabajamos en esto en la práctica, que trabajamos con políticos que necesitan ganar elecciones, que trabajamos con banqueros que necesitan hacer dinero, que trabajamos con activistas que necesitan estar cuestionando el sistema, nosotros, gente como yo, y con esto quiero cerrar la primera ronda, tenemos que tener la capacidad de siempre mantener la parte humana, porque se va a complicar esta ecuación tanto, hay tantos factores, tanta ansiedad en el ambiente, tanto enojo, que si nosotros, quienes trabajamos en esto, no somos los que ayudamos a calmar los ánimos y decir, a ver, entonces, ¿qué hacemos con el banco? Porque yo sé que tenés que hacer dinero, yo sé que Greenpeace tiene que meter goles, yo sé que los sindicatos de las empresas que producen automóviles les cuesta la transición. Entonces, creo que esa gestión de la transición requiere socializar mucho la agenda verde y que la gente, meter más el tema social, y a la vez creo que la gente que trabaja la parte social y la parte económica ahora más que nunca tiene que estar a gusto con ser mucho más verde. Yo no sé, Mohan, tú en tu experiencia en el marco internacional y también por la experiencia de países que quizá pues, no tengan el nivel económico, ¿no? o de desarrollo de Europa, ¿no? que es el que conocemos, ¿cómo ves tú esta situación? Espérate. I sympathize with the points my colleagues have made. They're very good points. I think I have a little more perspective than they have, being older. And in 1992, I remember presenting a framework called Sustainomics, which had
all of the elements that were discussed today. And one of the key principles was that sustainable development is a bit mysterious. It's like a mountain peak that is covered with clouds, but we must not give up hope. And it is up to individuals to feel empowered, which both my colleagues said. You walk up one step at a time, and eventually you will reach the peak. So this, the point I want to add is that we must not give up. Even when things look extremely bad, it could get worse. And we have to have, and particularly in my generation, be an example to the younger generation, because these are going to be their problems. So we have to show the maturity, although we have not solved the problems, how to deal with them calmly. We all live on one planet, so we have to get everybody to understand that we must work together to reach that peak. And the final point here is basically that it may take a while, but we must start now. I think Mario also made a very good point that we don't have very much time. So step by step, start from bottom up. I have been to G7 meetings, all kinds of world conferences. And believe me, most of it is talk. I refuse to go now anymore because it is up to individuals, maybe communities, maybe companies, mayors of cities, CEOs, community leaders. At that level, we have to mobilize and move forward. If we wait for world leaders to tell us what to do, we will be waiting forever. So we cannot wait. We must work now. We must be empowered, and we must move forward step by step. Thank you. Yo quería hacerte una pregunta, Mónica, que llevas, como me pasa a mí, muchos años, ¿no?, en esto. A mí la pregunta que más me hacen ahora siempre, ¿no?, es vamos a llegar a tiempo, ¿no? ¿Llegamos a tiempo a solucionar, ¿no?, esta crisis sistémica que tenemos, ¿no? Cuando hemos visto además en un periodo de 2 años se nos han pasado una pandemia, ha empezado una guerra en Europa. Es decir, con estos factores de tanta incertidumbre y en tu experiencia, ¿tú sabrías o querrías responder, ¿es posible llegar, como dice la ciencia, que en la próxima década ya hemos sentado las bases para una transición a un sistema descarbonizado a mitad de siglo? Nadie sabe. Yo ya no me hago esas preguntas, porque justamente no veo cómo me da claridad, no veo cómo energiza a un grupo, no veo cómo ayuda a una persona en el gobierno. Entonces, he tratado cada vez más de trabajar con gente que trabaja con datos, porque podemos tener muchas opiniones y es un derecho, pero ya no se vale mi opinión por dar opinión. Entonces me parece que los debates, tal vez, bueno, en un bar, entre amigos, pues genial, pero a la hora de la disciplina del trabajo, escojo muy bien las alianzas, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaje con datos, gente, colegas que tengan capacidad de poder ver el punto de tal vez de otra organización. Por ejemplo, para darles una idea concreta, en el mundo climático hay esta gran tensión creativa, no siempre es una tensión fea o tóxica, es yo me meto a un banco o me meto a trabajar en un gobierno, me meto en una empresa y trato de cambiar el sistema desde dentro, o la crisis climática es de tal magnitud que yo necesito irme con Extinction Rebellion, amarrarme, pegarme con goma al banco, no sé, a algún banco en Londres. Y me parece que también en esos debates necesitamos, al menos yo me siento a gusto con gente estratega, ¿no? Gente que pueda decir, bueno, tenemos 9 meses,
en estos 3 meses hacemos esto, por esto y esto y esto. En estos 3 meses hacemos, y de aquí a diciembre necesitamos haber logrado que en Bruselas pase esto. Necesitamos haber logrado que esto pase en Washington. Aquí está la alianza de las 100 organizaciones que están trabajando. Y necesitamos, tal vez ahora el tema de China está más complicado, pero necesitamos algunos países emergentes que puedan decir lo verde es bueno para el desarrollo. Entonces, mi forma, no digo que es la única, no, yo creo que si hay una persona que aquí siente la necesidad de meterse en un grupo radical y así es como encuentra sus respuestas, bienvenida la respuesta. Lo que estoy tratando de comunicar es que lo que a mí me ha funcionado con mi formación de economista, con mi personalidad blantina, la curiosidad que me da la gente, incluso la gente que piensa diferente, es que tengo que poder concentrarme en un calendario y tener claro el año y por lo menos y ahí aterrizo. Yo en este momento estoy centrada en los próximos, de aquí al 30, qué tenemos que lograr, en qué tenemos que hacer en 5 años, qué tenemos que hacer este año, y me centré en el tema del petróleo y nuestro transporte porque creo que es icónico el motor de combustión interna. Entonces, sí, trato de no quedarme, como decimos en Costa Rica, enclochada, ¿no? Que es como cuando está el auto que no sé cómo se diría en España, pero cuando el auto no va, como dicen, el enclochado, no sé. Bloqueado, calado, cuando se cala el coche, sí que no funciona. Sí, ¿no? entonces no quedarme paralizada, que es el gran riesgo del momento en que vivimos, que lo humano es tener mucha duda y mucho miedo, es normal. Sí, yo antes de dar la palabra a Mohan, quiero hacer una reflexión. Yo creo que no es bueno, o sea, sabiendo que hay poco tiempo, lo mejor es arrancar y hacer cosas, ¿no? Cuanto más deprisa, mejor, también es cierto, ¿no? De verdad que para eso hace falta dinero y hace falta una seguridad jurídica, una tranquilidad, ¿no? Para hacer inversiones a más tiempo, ¿no? Y sobre todo valorar que la gente tiene que hacer un esfuerzo que va a tener consecuencias sociales, económicas, ¿no? Yo creo que en este contexto es muy importante hacer un ejercicio de autorreflexión y de autocrítica a todos los niveles y también de empatía con el resto. Voy a bajar esto a la tierra, es decir, creo que ahora mismo es más importante que un sector económico, empresarial, diga, bueno, yo puedo hacer esto bien en este momento y soy consciente de que esto no está bien, pero hay que ir solucionándolo poco a poco, porque yo creo que ese ejercicio de transparencia puede ayudar, ¿no? Primero, a ver la fiabilidad de que hay un compromiso con el cambio. Esto puede facilitar inversiones, puede facilitar ayudas. Es verdad que vivimos en el contexto europeo y en el contexto español en concreto, pues una situación que quizá no se pueda reproducir en otras partes del planeta, ¿no? Con fondos de ayuda europeos, con pues capacidad, ¿no? de ayudar y de soportar cambios en distintos sectores, incluso con una guerra en ciernes, ¿no? O sea, hay una capacidad que no siempre, ¿no? Yo creo que a veces perdemos la perspectiva del lugar privilegiado en el que vivimos para hacer este cambio, ¿no? No es igual ahora cuando le dé la palabra a Mohan para preguntarle cómo se puede hacer esto en países, ¿no? Que tienen problemas económicos importantes, ¿no? O situaciones o sistemas, ¿no? Políticos más inestables, ¿no? Cómo hacerlo para que aprendamos a valorar que esos cambios que aquí a veces parecen difíciles son posibles y en otros sitios están aún muy lejos, ¿no? Por eso ese principio de solidaridad interterritorial, ¿no? Y no solo intergeneracional. Yo creo que cualquier paso es importante, todo aquello que avance en el cambio del sistema energético, en el cambio del sistema de movilidad, en el cómo nos alimentamos, el cómo nos vestimos, etcétera. Cualquier paso que se dé en una empresa para descarbonizarse como empresa por sí misma, ¿no? Para reducir su contribución, o cualquier cambio en el proceso productivo, hay que valorarlo positivamente, porque si no va a ser un camino infernal, un camino que estamos bordeando por el abismo y decimos cualquier paso en falso nos vamos abajo. Yo creo que hay que ser conscientes de que la situación... Yo no quiero introducir paños calientes, la situación es grave. Y la situación exige... Estamos en una situación de emergencia climática que no es percibida como tal. Cuando hemos estamos viviendo la pandemia de la COVID tan dolorosa y tan dura, la sensación de emergencia es evidente porque en muy poco tiempo se ha producido un daño tremendo. Y entonces han saltado los resortes y hay una sensación de emergencia.
En el caso del cambio climático, yo me vais a permitir que utilice una fábula muy resumida, que es la de la rana y el caldero de agua, ¿no? La rana se mete en el agua fresca y empieza el caldero a calentarse, y como la rana se adapta a la temperatura, pues se va calentando el caldero hasta que hierve y muere la rana porque no se da cuenta o no reacciona a tiempo para saltar del caldero. Pues en el cambio climático ocurre algo parecido. Es decir, el planeta se lleva calentando mucho tiempo, hace mucho tiempo, empezamos ahora a ser conscientes y todavía estamos a tiempo de poder salir y no morir escaldados, pero cada vez el caldero está más caliente, ¿no? Por lo tanto, por poco que sea hay que hacer cosas. Y también hay que romper un mito, y es que todo aquello que sirva para la transición verde no tiene por qué ser necesariamente perfecto o como lo imaginamos, ni tiene que ser, las soluciones que tomemos ahora tienen que ser las definitivas. Voy a poner un ejemplo muy rápido y doy el paso a Moham. Yo recuerdo cuando empezábamos a hablar, Greenpeace fue la primera organización en este país que estableció un escenario 100% renovable demostrado, tasado científicamente en el año 2008, cuando nadie hablaba de esto, y nos dijeron que éramos unos lunáticos, ¿no? Me acuerdo cuando presentábamos en Red Eléctrica, en UNESA, estáis locos, tal. Bueno, ahora nos han pasado por la izquierda. Alemania se planteaba en el 2035, hace una semana, ¿no? Como consecuencia, por cierto, de la situación de conflicto bélico, ¿no? Y claro, cuando haces estos planteamientos, tú te imaginas un escenario donde no va a haber rechazo social, donde todo va a ser fácil, donde va a haber inversores que vienen en placas solares, molinos. Todo el mundo sabe, creo que nadie es... Yo creo que, por ejemplo, Cataluña y Aragón son dos lugares con mucha tensión social derivada de una mala planificación muchas veces, ¿no? De cómo se instalan las renovables, pero lo obvio es que hay que instalarlas, porque nos va la vida en ello. La cuestión es que hay que tener inteligencia emocional para poder hacerlo bien y que no genere rechazo social, o sea, que se revierta un poco la riqueza en el territorio, que se planifique bien. O sea, que tenemos mucho que aprender por el camino, pero no podemos parar. El problema es que no podemos parar, nos vamos a mover en la imperfección constante. Porque como no podemos parar, porque el tiempo se nos ha hecho demasiado corto, creo que tenemos que aprender a convivir con estas situaciones que decía Mónica, ¿no? A mí cuando me preguntan, no digo la lista de cosas que hago bien, sino digo la lista de incoherencias y cómo trato de solucionarlas. Pues esto se puede extrapolar, ¿no? a la vida económica, empresarial, financiera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Moham, desde tu perspectiva del lugar del planeta donde vives y de tu conocimiento profundo, ¿no? No todos los países pues tienen los medios que tiene Europa. ¿Tú cómo crees que puede ser esta transición así rápida? ¿Qué sería necesario para que todo el planeta fuera avanzando, ¿no? Pues a un ritmo al menos similar al que se puede estar viviendo en Europa y algunas otras partes del planeta, ¿no? Algunas zonas de Estados Unidos, Canadá. Well, let me focus on 3 points because time is very short. First is the business community has a key role because it is a unifier in the sense that business opportunities, technologies cross international boundaries, as do financial flows, are very fast, and ideas and innovation. So if you look at the SDG 12, the responsible consumption that I showed in my graph, the point is, how do we transform markets to become sustainable? Both the other speakers mentioned this. For example, I am working with 2 startups which are creating sustainable markets because young people nowadays shop digitally. So we are using the digital technologies to bring together the sustainable consumers who are looking for sustainable products and sustainable producers who are also modifying, for example, their advertising. Instead of saying, buy more of my toothpaste and waste it so that I can make a bigger profit, you tweak the consumers the other way in your advertising so that they become more sustainable in their consumption. So this is a very important role, and this is some of my current work in behavioral economics, where businesses can do something practical, because they often ask me, what is it that we can do?
So all the traditional stuff of ESG, triple bottom line and all that, that's fine. I mean, the reporting and all that. But these are things that can be done. The second quick point I want to make is the great divide, which Mario hinted at. 2/3 of the world's population are hearing a different message from the 1/3 of the world's population, which are marching to another drum. I mean, I'm talking about the Western countries, which are mainly wealthy, and the rest of the world. And this is mirrored in the media. It is amazing if you listen to CNN and BBC, or you listen to CGTN, which is Chinese, or the RT, the networks, or some of the local networks in developing countries, the difference in the point of view when they see the same set of facts. And if we find, as Monica said, rage, which cannot be channeled constructively, that rage will become destructive. And inequality, which is, I've been saying this for 30 or 40 years because I've been working on poverty. Inequality is the biggest driver of deception. And I will give you two simple facts. In 2020, during the height of COVID, the billionaires of the planet increased their wealth by 11 or 12%, while billions of people were starving and hundreds of thousands were lost their jobs. So I'm not saying that the billionaires are bad. It is simply that the system is such that it is exaggerating the inequalities. And we are not going to solve the problems of poverty just because we say it in the Sustainable Development Goals. It is getting worse. So the media have a very critical role because, as I said, the views of people in the Western countries as opposed to the non-Western countries, and I'm generalizing badly here. I mean, it's not that neat, but the views are different, and even the internet, even the control of social media. You will have one set of social media which are running one set of messages and another set which are running another set of messages. And the divisions are mainly because of political and financial forces which seek to gain advantage. And however much we talk about economics, unless that kind of system is changed, we will go into a more and more polarized world. And I come to my last point. Unless the 7 billion people on this planet work together, we are not going to solve not only the problem of climate change, but even immediate problems like poverty or hunger or health, unless we work together. So those are the 3 points. And one very last point, which Mario, you hinted at, and that is, I believe personally now, because I'm pretty old, that we must harmonize ourselves internally, and that addresses Monica's rage issue. Unless we are at peace with ourselves, we cannot bring peace and harmony to the planet. So you have your job and your income. To one side, you need your health and fitness and the environment, and you need the social, the humanness, which both of you said. Unless all three are combined, you're not a sustainable personality, and you cannot have a sustainable lifestyle. So again, start with ourselves, build up within communities, cities, nations, and then the whole globe. Do not wait for leaders to tell you what to do. Thank you. Okay.
Antes no había contestado, no porque se me hubiera olvidado, sino lo había dejado para el final, la pregunta que había hecho a Mónica y a Moham, ¿no? De si en 10 años es o no posible, ¿no? Cambiar. Antes de hacerle una pregunta más, que creo que es oportuna por la coyuntura que vivimos, ¿no? Yo cuando me planteo ese famoso escenario a 10 años, ¿no? Que se acuñó en la cumbre del clima de París, ¿no? Tenemos 10 años. Primero es una forma de alertar, o sea, puede ser 10, puede ser 15. Tampoco hay que, porque la gente se toma muy a rajatabla, ¿no? Del tema de lo que dice que hay que ir rápido, ¿no? Pues yo según, mira, si me planteo cómo ha sido la evolución de los avances tecnológicos en cuanto a economía verde en los últimos 20 años, ya no 30, pero 20, diría que es factible. Lo que ocurre es que el avance tecnológico no es suficiente a veces para poder cambiar, ¿no? El modelo económico. Hace falta dos elementos más. Uno es el cambio de mentalidades que afecta a lo colectivo y a lo individual, ¿no? Es decir, estaría mucho más tranquilo si la gente empezara a ser consciente que si menoscaba su calidad de vida tendría que tener pautas de vida en lo relativo a lo que hemos hablado antes, ¿no? Movernos, comer, energía, cómo nos vestimos, productos de distinta índole, si fuera consciente que la durabilidad, la reparabilidad, el hecho de que a veces hay un exceso, ¿no? de consumo de recursos, si fuera consciente de eso a pequeña escala sería más optimista. Creo que ya no hemos dado ese salto, ¿no? Colectivo, quizá a nivel individual o en pequeños grupos podría ser, pero no colectivo. Y luego otro elemento fundamental es lo que yo llamo las dinámicas de poder en el buen sentido de la palabra, las interrelaciones entre las administraciones públicas, los sectores económicos, la sociedad civil, el consumidor, ¿no? Tiene que cambiar. Queramos o no, la economía verde o el Green New Deal, ahora que está tan de moda, ¿no? Sobre todo en Europa, requiere reformular también las relaciones. Requiere más transparencia, más participación, más empatía, por todas partes, no solamente por quien tiene que recibir, ¿no? Y si esto no cambia, entonces sería aún más pesimista. Si no cambia, si las mentalidades no empiezan a cambiar en la actitud individual, aunque sea moviéndose en las incoherencias, bueno, hoy voy a plantear reducir esta incoherencia. Vamos a ir al revés, en vez de ir, ¿no? Yo creo que si no hacemos ese cambio, no llegaremos. Quiero ser claro. Si no hay ese cambio, no vamos a llegar, porque la tecnología per se, como hemos visto con las renovables o podría ocurrir con el coche eléctrico o con otros elementos, no son suficientes. Es condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? para hacerlo. Por lo tanto, yo a día de hoy no tengo ningún motivo para pensar que no llegamos, pero si con el transcurso de los años no somos capaces de hacer ese cambio, y estoy hablando en un ámbito, en un espacio como es el europeo o es el español, con capacidad para hacerlo sin que, bueno, o tratando de reducir, como decía Moham, los elementos de desigualdad para que no ocurra situaciones como las de los chalecos amarillos, otro tipo de situaciones, ¿no? Si no queremos que eso pase, entonces tendremos que garantizar que ese cambio de mentalidades y ese cambio de dinámicas de poder garantizan, como decía antes, una progresividad, que nadie se quede atrás. Y eso exige otro tipo de políticas fiscales, otro tipo de enfoque financiero, es decir, que va a haber cambios radicales, pero no tienen por qué ser negativos. Para mí lo radical, como siempre me han acusado que era un radical, no significa necesariamente algo malo, siempre y cuando vaya a la raíz de los problemas, ¿no? Entonces, hay que ser muy radicales, muy empáticos, nada dogmáticos y sobre todo no crispar la situación. Hay que hacer un ejercicio de inteligencia emocional, ¿no? Para poder ponerte en el lugar del otro, aunque discrepes 180 grados, aunque pienses lo contrario totalmente, ¿no? Y lo digo porque lo he practicado, ¿no? Yo he podido sentarme en la mesa a hablar con alguien de un sector económico en el cual, por hacer una acción de protesta, me pedía 3 años de cárcel, pero yo tenía que escuchar por qué me lo pedía, qué pasaba para que esto. Porque si no me escucha y yo no le escucho, pues ni vale para nada lo que yo he hecho, ni vale para nada el que no haga nada, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante, ¿no? Esta empatía que tenemos que practicar. Y quería hacer una pregunta, yo creo que no la habría hecho si estuviéramos en otro contexto, pero hemos pasado la pandemia, este evento se ha retrasado varias veces y cuando lo hacemos hasta hay una guerra en Europa, ¿no?
Es imposible hacer un ejercicio de análisis de proyección esto. Yo creo que ni siquiera el sector financiero sería capaz de prever esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, es verdad que podría resultar injusto decir, bueno, como es una guerra que Europa nos preocupa, y a lo mejor una guerra que ha habido en Siria o en el Sudán del Sur o en otros sitios nos preocupa menos, ¿no? Esto luego le preguntaré a Mohan cómo se vive esto, ¿no? Pero el caso es que en el lugar donde estamos ahora, en Europa, pues está hay una guerra que, bueno, nadie sabe, yo por lo menos no lo sé en qué va a acabar, no es algo tan trivial, ¿no? Y quería preguntarte, Mónica, si tú en este contexto consideras que esto puede paralizar, frenar la transición verde, si esto puede hacernos volver al gas, otra vez al carbón, porque socorro, ¿qué? O sea, ¿cómo ves tú, en tu experiencia, que una guerra de este tipo, ¿no?, que tiene también un trasfondo energético, al fin y al cabo, entre otros, como también la tenía la de Siria o la de Afganistán o la de Irak, ¿no?, en el pasado, si crees que esto puede frenar, reconducir, o sea, ¿cómo lo ves, no? Bueno, varias cosas. Yo he trabajado en Estados Unidos, viví 8 años en Estados Unidos, estudié allá, hice mi doctorado, me pude haber quedado allá y en algún momento decidí que no era ahí donde quería vivir y luego viví aquí en Europa, trabajé en la OCDE, en París, trabajé un tiempo en Madrid, trabajé en Londres, viví en Ámsterdam y ahora estoy en Oslo. Entonces sí he tenido algunos kilómetros en Europa y obviamente soy de Costa Rica y por lo tanto en América Latina sobre todo he trabajado en Chile. Entonces muchas veces me he preguntado en este momento, por ejemplo, para América Latina, si tuviera que escoger entre la vía de Estados Unidos, la vía europea y la vía china, ¿cuál es la que, poniéndolo así en términos muy crudos, y no dudo ni 3 segundos de que escojo la vía europea, por el tema de que sí tiene un contrato social que no existía en Estados Unidos. Yo vi gente en el hospital que no podía entrar porque no tenía seguro médico, cosa que no pasa en mi país y no pasaría aquí, con todas las imperfecciones del sistema de seguridad social. Y luego, por mi forma de ser, que siempre he tenido corazón activista y me he metido en muchos problemas en la vida porque me opuse a una refinería china en mi país y no se hizo la refinería china y me metí en muchos problemas y salí adelante. Pues he optado porque me gusta la democracia con todas sus imperfecciones, entonces a esto voy. Yo viví en Nueva York y en ese momento lo de las Torres Gemelas, no lo vi en la tele, lo vi, en ese momento tenía un novio que estaba ahí y viví el trauma de Estados Unidos y aunque hay excepciones y hay gente linda y maravillosa, como colectividad, como país, ese trauma le sacó una versión peor y podríamos hablar 5 horas de por qué todo el tema de cómo enfrentan el mundo, el terrorismo, cómo ven América Latina. Y yo lo que puedo decir es que yo realmente necesito creer que Europa va a sacar lo mejor de sí, porque el trauma que hay por las guerras, por el modo en que Europa llegó a donde está, yo necesito y espero que ustedes también, cada una de las personas que están aquí, todos nos convenzamos que esta guerra sí va a llevar a una transición de poner Europa al espejo y decir cómo llegamos como sociedad a ponernos en una dependencia tan brutal del petróleo y el gas ruso. Y en este momento todas las cosas que se están hablando en Alemania no las pudimos ganar con argumentos climáticos y se están empezando a ganar con argumentos de guerra, que no era lo ideal. Pero el hecho de que se paró este proyecto de Alemania, el hecho de que Italia está hablando de cómo reducir su dependencia a gas, de que la Agencia Internacional de la Energía, ver un tuit de Fatih Birol diciendo así corta Europa con la dependencia rusa, o sea, que lo diga en un tuit, eso es increíble. Que tener al secretario general de las Naciones Unidas, que sea un hombre que saca su personalidad, lo dice como abuelo, y que pone en los tweets, ya no podemos seguir explorando petróleo y gas, y lo pone como secretario general. En Noruega, donde yo vivo, tengo mi familia política ahí, donde el petróleo está normalizado, de pronto ya no cae bien tener $3.000 millones de dólares
en Rusia y empezó la sociedad noruega a decir, ¿por qué estábamos haciendo exploración petrolera en Siberia? Si tenemos que hacer la transición energética. Entonces, yo sé que puede salir la cosa mal, porque así es la humanidad, pero en este momento creo que es como girar, ¿no? Un barco, ¿no? Yo creo que hay un margen para girar el barco hacia una transición energética que combine elementos de geopolítica, que no los podemos obviar, y combine esta crisis en la crisis climática que, y ahí quiero aterrizar, en este momento la única parte del mundo donde hay un pacto verde, que podríamos llamarlo, es aquí. Si ustedes leen el New York Times ayer, las dos analistas de clima del New York Times declararon muerto el Green Deal de Biden en su Estado de la Nación de sus 100 días. Entonces, el mundo necesita que Europa saque adelante este pacto, y ustedes aquí, aunque puede ser que Bruselas suena lejos y suena todo abstracto y tal vez no amarrado a la vida cotidiana de ustedes, yo creo que parte del éxito, y conectando temas con lo que has dicho y con lo que ha dicho Mohan, es la comunidad. O sea, esto de que estén aquí comiendo, hablando de temas difíciles con un postre, con espacio para un poco de humor cuando se pueda y sea apropiado, conociéndonos. Yo espero que mañana al levantarse piensen, ¿no? ¿Qué relato me estoy diciendo sobre estos temas? ¿A quién estoy escuchando? ¿Cómo puedo sacar la mejor versión mía o de mi empresa o mi comunidad? Creo que están aquí reunidos desde hace, ¿cuántos? 12 años. O sea, sigan con esto, hay poder en esto, y creo que eso es un ejemplo. Están dando un ejemplo de civilidad y es muy hermoso, así que no quisiera que se desanimen. O sea, el mundo necesita esto en muchos otros espacios. No sé, Mohan, tú que aparte tienes un profundo conocimiento de la comunidad internacional y pues muy asociado a todo lo que es la arquitectura, ¿no?, de la defensa climática, pero también vives en un área del planeta que tiene una realidad muy diferente a Europa. ¿Tú cómo percibes lo que está pasando ahora en Europa, ¿no?, la guerra creada por Rusia, ¿no?, en suelo ucraniano? ¿Tú cómo consideras que puede impactar en Europa? ¿La puede frenar, no la puede frenar, la puede impulsar? ¿Puedes nacer un nuevo sujeto geopolítico, como decían el otro día, ¿no?, que Europa tome carta de naturaleza, cosa que no ocurría ahora? ¿Cómo lo ves tú en tu perspectiva y con tu experiencia, ¿no?, en otros lugares del planeta? ¿Es muy diferente a otras guerras? Didn't unmute. I said this is a dangerous topic because you are seeing images every day that is fueling in many senses rage, a sense of outrage. And this is also part of I feel the irresponsibility of media in the sense of not having balance. Now you asked me, I will tell you the kind of views that I'm getting. I mean, I start from the premise that all war is bad. I mean, the IPCC got the Nobel Peace Prize because we focused on a topic like climate, which unifies humanity, not divides. But given that, the way that information is manipulated, and none of you really focused on that today, but that is what digital technology has allowed us to do. So just as much as an individual product advertiser can tweak the viewer to buy more of their product, the political and financial forces, and I call it a digitocracy and elitocracy, they are very able to manipulate large masses of people. And this is, in a sense, the weakness of, quote,
democracy because they are totally dependent on the information they are fed. And what I have seen in the recent times is that the diversity of sources, at least mainstream, has declined, but the diversity of sources within the internet, alternative source, has increased. So these are competing trends. And the answer to Mario's question is the following, that one point of view which is actually surfacing quite a lot in many developing countries and parts of Asia. I cannot speak so much for Latin America and perhaps for Africa, because I was talking to some colleagues just yesterday. The view, and in a sense, is a kind of indifference about Ukraine. And I have always said indifference against war is not good. We must oppose it wherever we see it. But this point of view is kind of what the two of you also hinted at. The Europeans are seeing war at close quarters, and the Western countries, so they are getting very worked up. What happened when millions were killed in Iraq, in Syria, in Afghanistan, and I mean millions of people, collateral damage, nice convenient word, including babies and children. Okay. I mean, it was mentioned in some of the mainstream media in the West, but it was huge headlines in the non-Western countries. So again, I am very concerned that this division, which is actually also driven by inequality and other things, is preventing the united action of humanity to address the more existential threat, which is like climate change or shortage of water or shortage of food. All these things are going to hit us much faster than even climate change. So when just what we need, a unified view, which is what I've been talking about, balanced, inclusive, green growth, different paths for different countries, sustainable development goals prioritized according to each country's needs. So you have some diversity, but you also have a common direction, which I think both of you also support. Now, I see that slipping away because these short-term driven information, misinformation, and other things for short-term profit, whether it's weapons sales or making money on manipulating stock markets or currencies. These are seriously interfering with our ability to deal with the longer-term existential problems for all humanity. And I think that is our duty to take whatever rage there is, because it is in a sense a motivator, and channel it in a positive direction. Not to say, oh, these other people, they think differently, they are bad. That is not the way forward. Demonization and hostility will not work. So in a sense, that is what I have to tell you, because I've lived myself 40 years in the West. I've been educated mainly in the West. So I have, in part of my psyche, is influenced by that. But I decided to come and live in a developing country and work here because poverty is my passion, and I see the other side as well. And again, the divide is going to do serious harm to our ability to deal with the real existential problems facing humanity. Thank you.
Gracias, Boham. Yo creo que ya hemos gastado el tiempo que tenemos para debatir y pasamos a la fase de preguntas, me da la impresión. Pero bueno, como les decía al inicio de esta presentación, comenzamos esta nueva etapa con optimismo y el mensaje yo creo que también gira un poco aquí. Hay una situación bélica muy difícil que puede ser la oportunidad para apostar por energías verdes. Ahora es el momento de que ustedes les pregunten a nuestros invitados, así que como siempre, el funcionamiento de eso no ha cambiado. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano y nuestras azafatas les acercan un micrófono. Ya tenemos aquí la primera pregunta, aquí en la mesa, justo de aquí delante. Primera fila. ¿Lo ven bien? Bueno, sí, aquí. Buenas tardes. Es una pregunta para los tres. Primeramente, soy Marcel Amat, alguno me conoce, tengo bastantes preguntas. Tenemos tiendas de moda masculina aquí en el Baix Llobregat, Daos, y bueno, el tema textil es muy contaminante, lo saben. Nosotros hemos intentado producir siempre en Andalucía, en España, en Cataluña, es muy complicado, pero es un tema aparte. Yo iba más para el tema ciudad, para el tema que nos interesa a la mayoría, que es, ustedes han sido muy optimistas en el individuo, ¿no? En cada uno. Tal vez ustedes se mueven en un ambiente muy sensible, pero yo que estoy como comerciante a pie de calle, ¿no? Hemos tenido que tener una normativa de cobrar 1 céntimo o 2 las bolsas para ver escenas, todas las veremos esta tarde, ¿no? De gente con productos en la calle sin bolsa, ¿no? O tener el coche al lado, ¿no? O optimizando bolsas de plástico al límite, ¿no? Es una maravilla. No sé si ha sido los 2 céntimos, la ley. En los coches a mí me ha afectado, tengo un SEAT 600 de hace 50 años y hemos pasado de 0 euros a 70 euros de impuesto de circulación. Esto multipliquémoslo por todo el Estado, ¿no? O sea, hay muchas leyes que al individuo individual como yo, aunque nos fastidie, nos toca pagar una bolsa a 10 céntimos, a lo que toque, ¿no? Pero esto es bueno para la sociedad, ¿no? Y el señor Mohan, ¿no? ha dicho que él no cree en los políticos. Desgraciadamente, si hemos de esperar a que todo el mundo traiga la bolsa de ropa o de tela a la tienda, será complejo, es más rápido la ley. La ley realmente es muy dura, pero es muy rápida, ¿no? Y mi pregunta, en definitiva, sería, estas leyes que nos afectan a nuestra vida diaria, ustedes como expertos, si fueran el presidente del gobierno o de alcalde de Cornellá, ¿qué política a pie de calle, como la de las bolsas o los coches, aplicarían? Gracias. Sí, bueno, Súper. ¿tú primero y luego yo? Sí, sí. Bueno, es súper importante porque sí, efectivamente hablamos mucho del poder, ¿no? De la gente, de las comunidades. Sin embargo, en materia estrictamente de movilidad cero emisiones, sea una bici, sea un camión eléctrico, es claro que el mercado solo y la acción individual sola no es suficiente. Entonces, la campaña global de Drive Electric, que es una campaña de $1.000 millones para 5 años, para invertir esos 1.000 millones en campañas, entonces ya hemos recaudado 500 millones, 300 millones de dólares los recaudamos solo el año pasado de filantropía. La campaña tiene 3 pilares muy claros y el primero es política pública. No podemos, ni nunca ha sido el caso que las empresas que producen vehículos, sea un auto, un bus o un camión, cambian voluntariamente. Eso no existe. Entonces, en Europa, el crecimiento de camiones eléctricos, de buses eléctricos y de vehículos eléctricos livianos ha aumentado al punto que Europa, por primera vez en la historia, superó la tasa de crecimiento de adopción de movilidad eléctrica comparado a China, primera vez que pasa, por la legislación de la Unión Europea. Entonces, eso por un lado. El otro pilar es involucramiento del sector privado, hay empresas que pueden ir más rápido, y luego el tercer pilar es lo que llamamos coaliciones de la gente, que es lo que nos hemos concentrado hoy. A nivel estrictamente de municipalidades, lo que está funcionando, porque las municipalidades y las ciudades pueden ir más rápido que el gobierno nacional, es lo que llamamos las zonas de cero emisiones, y justamente hablábamos en la tarde y anoche, por haber vivido en Ámsterdam y por haber visto esto en la vida cotidiana, es muy poderoso que una alcaldesa le diga a la sociedad, chicos, hay un calendario y a partir del 30, quien quiera circular en esta ciudad lo hará como quiera, simplemente tiene que ser cero emisiones. Si es a pie, maravilloso. Si es en bici, maravilloso. En bus, tranvía, genial. Y si quieres tener coche, yo no te juzgo, pero que sea cero emisiones.
y yo como alcaldía te voy a poner pues, estaciones de recarga en toda la ciudad. Entonces, si ustedes van a Ámsterdam, no sé si han ido, es súper fácil cargar. O sea, alquilas, no tienes ni tener coche, puedes alquilar uno eléctrico. Entonces, mi punto es, nada de ese cambio que llegó a Ámsterdam así, los buses eran todos cero emisiones a partir del 2025, llegaron solo voluntariamente. Entonces, tu punto de ese comportamiento, ese cambio en el comportamiento de la gente, sí puede ir más rápido con señales de política pública y legislación, aunque sea muy doloroso el proceso político para llegar a ellas. Y ese es mi punto dado, que yo sé que mucha gente trabaja en el sector privado. A nivel de lo que hemos trabajado en otra campaña que se llama Race to Zero, la carrera cero, no una caminata, no, carrera cero, es que parte de lo que se espera de las empresas líderes no es solo bajar su huella ambiental, de agua, sino que las empresas estén dispuestas a promover cierta política pública como parte de ese liderazgo. Y eso no siempre es fácil, pero sí quisiera enfatizar que al menos en mi campus sí estamos muy claros que necesitamos estos empujones regulatorios. Si yo me pongo así para verte, que si no estoy incómodo. Yo creo que hay una secuencia, y lo he vivido en mi experiencia, ¿no?, de estos años, ¿no?, de estas décadas. Primero hay una minoría, normalmente de activistas muy convencidos, como tú decías, que ponen un problema en la mesa o una situación. Y de alguna forma, en base a argumentos y de estudios, investigación, consiguen que el sector político, el sector gobernante, establezca políticas públicas que miran por el interés general, ¿no? En el caso de España, normalmente a rebufo de Europa. Nunca hemos estado por encima, siempre hemos ido cumpliendo lo que nos decía Europa, ¿no? Menos mal que estamos en Europa, ¿no?, en ese sentido. Y una vez que se produce esa política pública, en ese periodo intermedio puede haber empresas más o menos avanzadas que den un salto por encima, ¿no?, antes de que la política pública esté hecha, porque ven un interés comercial, de marketing, de mercado. Puede pasar, yo lo he vivido. Y después la ciudadanía, en el momento que ve que hay una política pública con un efecto ejemplarizante y, digamos, transparente que aplica a todos, que no es interpretado como clientelismo, suele cumplir, que es lo que pasó con las bolsas, ¿no? Suele cumplir, porque dice, bueno, es una política que va para todos, está bien, ¿no? Yo añadiré una cosa más, para que sea eficaz, y es que una vez que se aplica una política pública, por ejemplo, ¿no?, vamos a hacer un tema difícil, ¿no?, el impuesto al diésel, que ha generado tanta polémica, ¿no? Yo creo que el impuesto al diésel per se, o que el diésel, digamos, no me parecería mal siempre que hubiera una política progresiva, ¿no?, en torno al sector de la automoción. Porque para mí no es lo mismo una persona que se va a comprar un segundo coche, a lo mejor que no es vital, a una persona que necesita un coche de primer uso y además para trabajar. Por lo tanto, las ayudas de estas lineales de a todos igual, pues no tienen sentido. La progresividad va a ser clave en este caso, ¿no?, porque si no las ayudas son identificadas como injustas, entonces no mueven a la gente no va a moverse, ¿no? Entonces, pero claro, evidentemente, yo tengo un profundo, aunque me he enfrentado mucho a ellos y discrepo mucho con los gobiernos, creo que la figura de la clase política es fundamental, siempre y cuando sea ejemplarizante, ¿no?, y estén en política para el interés general. Si están para otros intereses, pues ya no son tan ejemplarizantes, ¿no? Entonces, es vital, porque con esa ejemplaridad producen el movimiento. Entonces, si es una buena política y se ve que es honesta, y aunque sea dura, la gente va a asumir ese ¿me comprende? Y luego, si hay una política de ayudas, como es el caso europeo, pues lo hace mucho más fácil para que no la gente con menos capacidad adquisitiva pueda, ¿no? Pero el caso de la bolsa es fácil porque eran 1 o 2 céntimos. La cuestión es que si para pasar a un coche eléctrico hay que pasar del rango 20 al rango 40, la cosa cambia. Pero a lo mejor hay que optar por no tener un coche en propiedad y ir a otro tipo de sistemas que no tengan que ser el coche en propiedad. Digo, porque a veces hay alternativas en las que no caemos y son mucho más fáciles de aplicar. Pero bueno, entiendo que la pregunta era muy oportuna, ¿eh? ¿El señor Munasingo tiene respuesta? Moham. Yes, I agree with all the points that have been made, and I go back to something I said at the beginning, which is that although the global leadership
the national level has not been so effective. It's the middle level of management where I have had personally the greatest amount of success, because mayors of cities, CEOs of companies and others, community leaders who are motivated, are closer to their constituents. So they know the people. They can speak with greater confidence and they say, okay, we can aim for net zero emissions by a certain date because I know the feel of my people. I know the people, employees in the company and so on. So the middle level of management is much more promising, personally, in order to get movement. But I have to also tell you that we need certain incentives. Now, for example, I'm advising governments, city governments in Europe, as well as in China, the European Green Capital Award. This is a great motivator in Europe for cities to do things and give all the citizens a sense of pride to move in that direction. Similarly, in China, so that all the, the standard tools of waste management, recycling, energy, water, and even food waste and other things. There are so many good examples in different parts of the world. You only have to go to the internet, and I can tell you some sites where you can pick these examples. So any city or any community that wants to practice those can find very good practical ways which they can adapt to their own needs. And I think that is a way to get started while we wait for national leaders who will move much more slowly. And basically look at it this way. If all the major cities in a country say, okay, we are going this way, then it's so much easier for the prime minister or the president to also go in that same direction, because being a political animal, he or she will then see that this is a popular move. I mean, so basically what I'm saying is this is the way to start, but I also come back to business as a useful unifier because technologies permeate the world very quickly and innovation can spread very quickly. So I think business can really be a major part of the solution instead of being considered just a part of the problem. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere preguntarle algo a nuestros invitados de hoy? Bueno, pues nosotros acabamos ya con este acto definitivamente la temporada del 2010, no, del 2021, 2020-2021, ya sí que se me han cruzado los cables. La temporada 11, quería decir. Nosotros volveremos, eso sí, el mes que viene, el día 1 de abril, ya con una nueva temporada que esperemos que no sea tan complicada como la pasada. Y lo haremos también aquí, en este mismo escenario, en el auditorio, con Rose Cartolari, estratega de liderazgo y coaching ejecutiva y una de las mujeres líderes más influyentes del mundo. Y ya saben que nosotros vamos publicando siempre todas las novedades de esta plataforma de debate del Cornellà Creació Forum a través de nuestras redes sociales, así que sigan muy pendientes de ellas para conocer todas las novedades de la temporada que viene. En este caso, señor Mohan Munasinghe, muchísimas gracias por acompañarnos, y a nuestros invitados de aquí, Mario Rodríguez y Mónica Araya, también gracias por acompañarnos. Un aplauso y hasta el mes que viene.